lo que el enemigo muchas veces intenta en nuestras vidas, eh, querer dañarnos, ¿ya? Querer hacernos flaquear, y lo que él generalmente ataca es nuestra mente, ¿no es cierto? Nuestros sentimientos. Es más, esto viene aún desde cuando aún somos niños, porque nosotros desde que somos formados en el vientre de nuestra madre ya venimos con un propósito de parte de Dios. Y cada uno de los que estamos en este lugar tenemos un propósito que cumplir. Cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Voy a hablar de una palabra que todos en algún momento la hemos vivido. Se trata de la amargura. La amargura de nuestra vida, de la vida. Es una palabra, para los que anotan, el significado dice: la amargura es sinónimo de resentimiento, de ira, de falta de perdón, que muchas veces viene acompañada de agresividad. ¿Por qué hablo de la amargura? Porque todos en un momento hemos pasado por esta situación en nuestras vidas. Es más, cuando cada uno, yo creo que cuando ha llegado a este lugar por primera vez, su corazón viene con esta amargura. Porque no conocemos a Dios, y otra porque somos bombardeados. Hemos sido bombardeados antes por muchas situaciones en nuestra vida. En Hebreos 12, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. La amargura no es solamente, el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En el primer versículo del 15 habla del cuidado que debemos de tener, porque la amargura, si bien es cierto, a veces la cargamos nosotros, también afectamos al resto de las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué se refiere con la raíz de amargura? ¿De dónde surge la raíz de amargura? Dice, surge de una experiencia dolorosa que podemos haber atravesado, que puede ser traumática o no, en la cual fuimos desilusionados y lastimados. ¿Por qué produce? Porque alguien nos causó algún dolor, alguien nos agredió, alguien nos trató mal, alguien abusó de nosotros, y esas actitudes van acarreando a nuestra vida que nos vayamos poniendo en una persona cabizbaja y amargada. Esas marcas que quedan grabadas en nuestra mente, que con el tiempo provocan conductas repetitivas. ¿Cuáles son los frutos de la amargura? La amargura, si no se trata de manera rápida,
el dolor comienza a hacer raíces en nuestro corazón y esas raíces comienzan a brotar una planta que produce frutos amargos, como por ejemplo la negatividad, un espíritu crítico, división, calumnias, ira, malicia. En Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué otros frutos produce la amargura? El enojo. ¿Ya? El rencor. Cuando alguien nos daña, todos quedamos con un grado de rencor hacia esa persona, ¿no es cierto? Depresión. La depresión nos bajonea, nos hace sentirnos mal. Insomnio, pesadillas. En nosotros comienza a nacer la ansiedad de venganza hacia aquellas personas que nos hayan causado algún daño. La amargura nos hace pensar que no somos de valor. En nosotros empieza a aflorar esa actitud de que no somos valorados, de que no podemos ser más. La amargura nos hace vivir pegados en el pasado. Cuando sufrimos, cuando tenemos algún problema, ¿no es cierto? En nosotros, cuando no conocemos de Dios, estamos constantemente recordando aquellas cosas malas, lo que hayamos vivido antes, lo que nos hayan hecho antes, aquellas malas palabras que hayan lanzado en contra de nuestra vida, aquellas discusiones o peleas que puedan haber pasado en la familia, con los amigos, con la gente de trabajo. Siempre está constantemente uno recordándolo, y eso a la vez no nos hace avanzar, no nos hace crecer. No nos hace crecer y a la vez no podemos ser felices. No podemos lograr encontrar la felicidad en nuestras vidas, sino que al contrario somos personas tristes, que andamos con pena y andamos estresados. Ahora, todo lo que he nombrado es provocado por algo. Estos sentimientos son provocados por agentes externos. Por ejemplo, los maltratos físicos. Los maltratos físicos pueden ocurrir cuando somos niños, ¿no es cierto? El maltrato de los padres, el maltrato de amigos. Y esas son heridas que van quedando dentro de en nuestra vida, que van quedando marcadas y que traen un resentimiento hacia esas personas. Y que cuando las vemos, nace inmediatamente los sentimientos quizás de venganza, de ira hacia esa persona. Y esa es una herida que va quedando en nosotros. El acoso y los abusos sexuales, tanto en la niñez como cuando son adultos. Palabras que nos humillan. Palabras que humillan. Tenemos las calumnias.
A veces hay gente que levanta calumnias en contra de otra persona. A veces a nosotros mismos, quizás en algún momento alguien ha hablado mal de nosotros, ¿no es cierto? Las mentiras que lanzan sobre nuestras vidas. Los maltratos psicológicos son palabras que son lanzadas en nuestra vida que nos dañan, como por ejemplo, tú no sirves, tú no vales. Siempre has sido un don nadie. ¿Cuántas veces a algunas personas le han dicho eso? Tú no sirves, tú no vales nada. A veces en los matrimonios, en momentos que hay problemas, se lanzan palabras que son dañinas, en la vida de la otra persona, sea del esposo a la esposa o viceversa. Hay palabras que van dañando poco a poco nuestras vidas, y a veces pensamos que son palabras que no van a causar ningún daño en nosotros o en la otra persona, pero sin embargo esas palabras se van acumulando una tras otra, y llega el momento de que uno de los dos va a reventar, y ahí comienzan los problemas más graves. A veces pensamos que son palabras que no pueden causar ningún tipo de daño, pero a la larga sí terminan causando ese daño. Eres poca cosa, ¿quién te va a amar? ¿Quién te va a querer? Son cosas que se lanzan y que pueden provocar un daño emocional en la persona. Las separaciones matrimoniales causan amargura en el corazón de ambas personas. Una separación matrimonial debe ser muy dolorosa. Debe haber mucho dolor, muchos sentimientos encontrados de ira, muchos sentimientos de qué fue lo que hice mal, ¿no es cierto? Y todo eso causa en nuestras vidas la amargura, el rechazo y el abandono por parte de los padres, por parte de los padres, el esposo, la esposa. Generalmente trabaja el rechazo y el abandono por parte de los padres. En mi caso yo me sentía amargado un tiempo, hace años atrás, por mi padre, porque yo no lo conocí. Creo que una vez lo dije. Y eso causaba en mí molestia cuando lo encontraba, cuando lo veía. Me daba rabia, no quería hablar con él. Sin embargo, él me buscaba. Él me buscaba para poder tratar de hablar un rato conmigo. Yo en ese tiempo era pequeño. Pero todo eso, pasando el tiempo, cuando llegué a la adolescencia, me causaba rabia, y siempre estaba ese sentimiento de enojo y de molestia con él en mi mente, hasta que logré soltarlo, hasta que logré poder tener la capacidad yo digo de perdonarlo ahora, porque fue antes de que llegue aquí a la iglesia que lo solté. Como fueron pasando los años, aprendí y también lo comprendí quizás de alguna manera. Pero esa falta de perdón está en el corazón a veces, y nosotros a veces la dejamos como que eso ya pasó hace tanto tiempo, pero esa pequeña raíz siempre está ahí.
las infidelidades, las traiciones amorosas, las comparaciones con el resto de las personas. Son cosas que te van dañando. Debemos de sacar la amargura de nuestras vidas igual que una fruta podrida. ¿Por qué? Porque la amargura, cada una de las cosas que van brotando de la amargura, nosotros lo que decíamos en delante, el enojo, la ira, van cada día apareciendo nuevos sentimientos en nuestra vida que son negativos, y al final terminamos siendo una persona que no es feliz, y uno se nota cuando no es feliz. El rostro lo demuestra. El rostro demuestra lo que tú eres a veces. Usted encuentra una persona en la calle, no sé si ustedes de repente se toman el tiempo de, cuando están, no sé, pues de repente uno al banco o en cualquier parte, y se toma el tiempo de mirar el rostro de las personas, y usted puede más o menos identificar cómo está esa persona, las actitudes. Usted entra, por ejemplo, a un negocio y dice, bueno, cortésmente llega, saluda a las personas, buenos días. Hay gente que saluda, hay gente que no saluda, hay gente que literalmente pareciera que le molestara que los saludaran. Entonces uno ahí puede darse cuenta cuál es la condición de esa persona. No vamos a saber realmente cómo está por dentro en su corazón, o qué causó que esa persona actúe de esa manera. Pero sí tenemos una manera de poder ir identificando también a lo que sucede con ellos. Ahora, ¿cómo nos sacamos todo esto de encima? Y aquí viene la parte donde tenemos que ser valientes, ¿se puede decir? ¿Cómo sacamos toda esta amargura, todos estos sentimientos, todas estas cosas que están acumuladas en nuestra vida? Perdonando a las personas. ¿Qué es el perdón? El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimiento, enojo, dolor. Es una decisión voluntaria. Usted decide perdonar. Usted decide si acepta perdonar a aquel que lo dañó, a aquel que lo defraudó. Es su decisión. Perdonar es la decisión de soltar a aquellos que nos hicieron daño. Pero para que pueda funcionar el perdón, debo dejar que Jesús tome el control de mi vida y que su amor inunde nuestro corazón. El amor de Jesús en nuestras vidas cubre multitud de pecados. Si nosotros dejamos y aprendemos a amar como Jesús nos amó, no nos va a ser difícil el poder perdonar. El perdón no es disculparse o excusarse, sino es tomar la decisión de olvidar y no guardar rencor a pesar que nos hicieron daño. Cuando perdonamos, nuestra vida cambia. Nos sacamos un peso de encima. Y también aquellas personas que nos han dañado o que nosotros hemos dañado, también se sana. También se sana. Yo no sé si usted tiene a alguien que le ha dañado, alguien que le haya causado dolor en su vida, pero lo que le puedo recomendar es que si usted toma la decisión real de poder perdonar a esas personas, sea quien sea,
el único beneficiado en este momento va a ser usted. ¿Por qué? Porque se va a sanar su corazón. Usted va a sentir, cuando perdona a una persona, usted va a sentir que se le sale una mochila de la espalda, un peso de su espalda. Literalmente es eso. Te pueden haber hecho daño cuando eras niño. Tus padres te pueden haber maltratado. Quizás tus padres no fueron los mejores. Quizás alguien externo de tu familia te hizo daño. Quizás te hizo cosas muy, muy fuertes en tu vida. Quizás te trataron muy mal. Pero si tú tienes la capacidad de poder perdonar, tú te vas a sanar. Y vas a poder, esa amargura que puedes estar cargando en este momento en tu vida, se va a ir. Se va a ir y va a aflorar el amor de Dios en ti. Y cuando aflora el amor de Dios en ti, las cosas empiezan a cambiar. En tu entorno, con tus amigos, con tu familia. En todas las áreas de tu vida empiezan a provocarse cambios. El plan de Dios en tu vida se empieza a mover. Nuevamente empiezas a avanzar. Porque la amargura te estanca. La amargura te estanca. El perdón debemos practicarlo día a día. Cada uno de nosotros. Cada día, día a día tenemos que practicar el perdón. Y no dejar que cosas pequeñas se vayan acumulando y después tengamos que sacar una tremenda mochila de nuestra espalda. Y cuando esa mochila está muy grande, muchas veces ni siquiera la queremos dejar, sino que preferimos seguir llevándola y no ser capaces de entregársela a Cristo. El mejor ejemplo de perdón lo tenemos en Jesús. Esta semana, como Semana Santa, mucha gente recuerda lo que hizo Jesús. Pero generalmente recuerdan que fue solamente crucificado. Y muchas veces lo dejan ahí. Pero nosotros sabemos que ese sacrificio en la cruz fue por algo. Incluso en la cruz, Jesús, cuando estaba en ese lugar, habían dos ladrones, uno al lado del otro, y uno le pidió perdón. Y también Jesús dijo, perdonó a aquellos que lo estaban sacrificando, porque eso era un sacrificio. Pero sin embargo, él ahí en la misma cruz tuvo esa capacidad de poder dejarnos el ejemplo, de poder perdonar al resto, aún cuando lo estaban matando. Pero lo bueno es que Él resucitó para darnos vida, ¿no es cierto? En la palabra de Dios dice que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7. Esta semana me reía con Alejandra, pero no voy a decir nada porque la última vez quedé mal, para los que saben, casi nada. Pero es así, la palabra dice 70 veces 7 tenemos que perdonar. ¿Seremos capaces de perdonar 70 veces 7? Esta semana ha sido un trato. Ha sido un trato para mi vida. Porque viendo la palabra, buscando cosas, usando muchas veces predicaciones, bueno, eso pasa cuando uno se involucra y quiere realmente poder entregar algo que venga directamente del Padre, ¿no es cierto? El enemigo también se encarga de querer hacerte caer, de querer que no cumplas el plan de Dios. Entonces 70 veces 7
Esta semana ha sido el versículo que más me he repetido todos los días. Porque es verdad, queridos, que todos los días, por una razón u otra, tenemos que estar perdonando. Quizás nosotros no somos culpables, pero sí hay gente que te va a atacar, que te va a querer hacer daño, que te va a querer calumniar. ¿Para qué? Para que te amargues la vida. Y si tú no eres, si uno no la pilla al vuelo, como se dice, y no es capaz de despojarse enseguida de eso, esas cosas van quedando ahí grabadas en nosotros y provocan la amargura y después nos cuesta perdonarlo. Cuando hay una vida, algo muy importante es que nosotros como hijos de Dios, mire, si hay gente afuera que los daña a ustedes y no les pide perdón, no hay nada que hacer. Pero de parte de nosotros está la responsabilidad, y más que responsabilidad, la actitud de poder pedir perdón y de desatar perdón. Porque nosotros somos los que tenemos la luz. Nosotros somos los que conocemos de la palabra, los que conocemos de Dios. Y cuando nosotros perdonamos, queridos, también ayudamos al resto. Hay mucha gente que está dañada y que por las circunstancias de la vida actúa en mala manera. Actúa de mala manera. Pero si yo actúo en forma contraria, esa persona se va a dar cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Y también esa persona se va a dar cuenta y después pueda estar aquí con nosotros. Si nosotros hacemos la diferencia. En la iglesia es lo más importante, donde debe haber y existir el perdón. El perdón entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros, como dentro de nuestro grupo, ¿no es cierto?, acá de esta iglesia, de cada uno de nosotros, no debería de existir de repente actitudes negativas, actitudes malas dentro de nosotros. Por decirle que yo me enojo con alguien de aquí de la iglesia, o que hay molestia de mí hacia alguna persona aquí dentro de la iglesia. Eso no debería existir. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde más debe existir el perdón entre nosotros. Si la iglesia quiere crecer, si nosotros queremos crecer, debemos de practicar el perdón en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no nos, aunque de repente hay situaciones en las que quizás podemos tener algún encontrón con Dios, algún momento de enojo, de molestia por cualquier situación que pueda ser, sean situaciones de la misma iglesia, cualquier cosa. Pero debemos tener la capacidad de nosotros pedirnos perdón, porque no es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, no exista el perdón. La palabra de Dios dice que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me va a perdonar a mí. Eso dice la palabra. Hay un versículo en Marcos 11, 25 y 26. Dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que es poder perdonarnos entre nosotros? Para que Él nos perdone nuestras ofensas. Si yo no soy capaz de perdonar, el Padre tampoco me va a perdonar a mí. El perdón cuesta mucho a veces. Porque como dije delante, hay situaciones que han sido quizás muy complicadas
o personas que te han dañado mucho en tu vida. Pero el poder perdonarlas te va a sanar, como dije antes. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Yo creo que toda nuestra vida hemos tenido en algún momento que perdonar a alguien. Por mi parte, a veces he tenido que pedir perdón acá. Y hay personas aquí dentro de la iglesia que les he pedido perdón porque a veces he actuado en formas que no corresponden. Y a veces no es fácil, después de que uno lanza algo, tener la capacidad de llegar, pararse frente a esa persona y pedirle perdón. Porque empieza a trabajar el orgullo, el enemigo empieza a hablar al oído. ¿Por qué vas a ir a pedir perdón si tú no lo mereces, si tú no tuviste la culpa? Pero hay que hacerlo. Hay que tener esa capacidad de perdonar. Hay que tener la capacidad de perdonar. Mientras nosotros tengamos esa capacidad, Dios también dice que nos bendice. Si somos capaces de perdonar, Dios nos va a bendecir. Siempre nos va a bendecir. Colosenses 3, 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, asimismo hacerlo vosotros. ¿De qué te perdonó el Señor? Puede ser una pregunta. Cuando llegaste a este lugar, ¿de qué te perdonó? ¿Qué habías hecho? ¿Qué es lo que Él hizo por ti? ¿De qué te perdonó? ¿Qué hizo? ¿Te sanó? Uno como persona a veces no tiene la capacidad de pedir perdón, pero en mi caso el Padre ha sido tan bueno, puedo decirlo de esa manera, bueno en mi vida, porque he podido sentir su perdón en mi vida, he podido sentir su amor cuando me he equivocado y Él me ha perdonado y me ha vuelto a levantar. Sentí su amor al principio cuando llegué acá al ministerio, cuando llegué amargado, destrozado, hecho bolsa. Y puedo decirlo, no me da vergüenza decirlo, siendo quizás la palabra no va a sonar fea, es como es, ¿no? Siendo un mala clase con mi esposa, siendo un mala clase, pensando que nunca iba a haber un cambio, ¿no? Pero sin embargo, cuando llegó a mi vida, hizo ese cambio y pude con el tiempo
ir aprendiendo a sentir su amor, a sentir el perdón. Y cada vez que cometo errores y le digo que me perdone, siento ese perdón de parte de él. Y es lo mejor que he podido, es lo mejor que se puede sentir en el alma, lo mejor. No lo había hecho nunca. Desde que estoy aquí en la iglesia, creo yo, quizás sí lo hemos conversado con Alejandra, muchas cosas que han pasado. Pero yo hoy día públicamente le pido perdón a mi esposa. Porque quizás en un tiempo hice cosas muy malas. Pero gracias a Dios, gracias a papá, salimos adelante y tanto como lo que hace el padre, como el corazón perdonador que tiene Alejandra. Porque otra mujer como Alejandra no hay. Eso sí no me estoy reivindicando. No me estoy reivindicando. Ojo. Pero es la verdad. Otra mujer como Alejandra no hay. Y así mismo, usted mira a la persona que tiene a su lado, su esposa, su esposo. Si no está aquí, acuérdese de él o de ella. ¿Qué ha hecho quizás de malo en contra de ella? ¿Qué ha hecho quizás de malo en contra de él? Y sane esa parte, porque a veces esa parte cuesta sanarla en los matrimonios. Y tener la capacidad de sentarse un día y conversar. Y decirle, perdóname porque a veces he sido injusto. Soy arrebatado, soy medio bruto a veces, pero tener la capacidad de hacerlo, tener esa capacidad de poder llegar y decirlo. A veces cuesta partir, pero cuando ya uno lo hace, las palabras fluyen y Dios nos ayuda y nos bendice, porque nos sanamos como familia, nos sanamos como matrimonio, con los hijos. A veces es necesario pedirle perdón a los hijos, porque muchas veces los dejamos solos. Quizás no hemos sabido tener un cariño especial con ellos. A veces yo veo a la Alejandra con Gabriel, la Alejandra es amorosa con Gabo. Yo soy un poco más frío, pero y le he pedido perdón por eso también a él. Y a veces nosotros somos así porque los hombres somos más duros, somos un poco más duraznos, como le digo yo, y no tenemos la capacidad de poder expresarnos un poquito más abierto nuestros sentimientos hacia nuestra pareja, nuestra esposa. La mujer no, la mujer es un poco más sensible a veces. A veces. No es broma. Y eso, pues, amados, aprendamos a perdonar, aprendamos a poder tener la capacidad de perdonar, y si hemos cometido errores, pedir perdón nosotros. A veces nosotros tenemos líderes, tenemos unos padres espirituales hermosos acá, que no todos lo tienen. Yo no conozco mucho de iglesias cristianas, conozco poco, pero lo que sí puedo decirles es que tenemos un par de padres espirituales hermosos,
Y que a veces la corrección duele. Y a veces cuando nos corrigen, nosotros nos molestamos, nos enojamos, y a veces no tenemos la capacidad de decirles si tenía razón, papá o mamá, si tenía razón en lo que me dijo, y no pedimos perdón. Pero les recomiendo que cuando suceda eso puedan tener esa capacidad de pedirles perdón. Y también les pido perdón si en algún momento no he sido lo suficientemente correcto o no he hecho las cosas como corresponden. Les pido perdón en esta hora. Con sus líderes. En fin, la palabra perdón abarca un montón de cosas. Pero de lo que les he dicho hoy día, espero que puedan tomarlo para sus vidas, y les aseguro que va a ser de bendición para ustedes, y después y esto sigue, porque eso también lo ven los niños, lo ven sus hijos. Si usted es capaz de decirle perdóname, el niño va a crecer también con esas actitudes, y no se van a convertir en niños amargados, sino que van a ser niños felices, hijos felices. Amén. Quiero que puedan ahí cerrar sus ojos ahí en su asiento. Ahí con sus ojos cerrados, quiero que pedirles que mediten en esta palabra, que puedan ver en qué área de su corazón hay algún resentimiento hacia alguna persona, algún rencor. Medítelo en este momento. Este es el momento. El Padre nos entregó esta palabra hoy día para cada uno de nosotros, para mi vida, para su vida. Pero es para que usted pueda sanar su corazón, si hay alguna herida ahí, en su alma, en su corazón. Espíritu Santo de Dios, te pido que tomes el control absoluto de este lugar, Señor, en nuestras vidas. Que tomes el control de cada uno de los que estamos en este lugar, en su corazón. Que puedas traer, Dios, convicción en su vida, en la vida de los niños, en la vida de los jóvenes, en la vida de los adultos. Y puedan, Señor, comprender realmente que el perdón los va a sanar. Y que si ha habido personas que han dañado sus vidas, Señor, y no están en este lugar, las puedan soltar, Señor. Las puedan soltar y puedan tener, Señor, en esta hora la actitud de poder perdonarlos. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pido por cada uno de los que están en este lugar, Señor, que puedas tocar sus corazones y que puedas bendecirlos en este momento. Yo quiero que en la misma actitud de reverencia en la que están, puedan ponerse en pie y pueden ahí levantar sus manos al cielo. No se sienta obligado de hacerlo.
Pero tómese este tiempo, tómese este tiempo y reciba de parte del Padre su amor. Y si tiene necesidad de pasar a este lugar, hágalo. No se quede ahí en su asiento.